Em, si me dicen, es que no logro ponerlo ahora, perdón, ahora tengo en plano presentación. Ha habido muchos abordajes de políticas públicas, hay muchos, y comentamos esto justamente por el ejemplo que tenemos en Oaxaca. Hay un enfoque normativo de políticas públicas que se basa en leyes y decretos a nivel de gobierno, en diferentes niveles, pues tanto hay ejemplos en México como en otros países, ¿no? A nivel solamente de un ministerio, en Perú es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien está ejerciendo esta política pública en el marco de un programa de protección. Pero en Oaxaca, justamente ustedes nos enseñan, estamos aprendiendo de un acuerdo ad hoc que se hace entre autoridades de gobierno y de Estado y sociedad civil. Y en ese sentido nos parece muy interesante porque este acuerdo, que es un acuerdo de ejecución política, en el sentido amplio de la palabra política, no requiere de ley o decreto, requiere de un nivel de voluntad política justamente y de sentarse y elaborar un marco de actuación, como antes decía Sara. Y nos parece que es un ejemplo muy interesante y estamos muy contentos, contentas de poder apoyarlo desde nuestras posibilidades, porque nos parece que estos acuerdos justamente generan ese aunar voluntad política y esa actuación conjunta de diferentes actores, autoridades, en torno al tema de la protección de defensores y defensoras. Nos parece que estos acuerdos, si se crean, permiten, primero, un umbral muy bajo de esfuerzo. Bueno, perdón, seguro que ha habido múltiples negociaciones y discusiones, pero no requiere el esfuerzo que requiere emitir un decreto o una ley. Es un acuerdo que se puede poner en marcha después de un tiempo largo o corto de negociación y de concientización, etcétera, y luego permite ejecutarse inmediatamente. Y nos parece que esto es muy importante como ejemplo a aprender y a extraer lecciones en otros lugares pues, del mundo en general, ¿no? ¿Qué desafíos creemos que hay especialmente en políticas públicas? Los hemos comentado, vamos a hacer un resumen aquí breve para ir como terminando. Uno, definir el problema a abordar. Si el problema a abordar no es que hay algunas personas defensores en riesgo, ¿cuáles? Y nos parece que el problema a abordar es volver a las raíces, digamos, la Declaración de Naciones Unidas y plantear que el problema a abordar es que hay trabas y barreras de diferentes tipos para el ejercicio libre del derecho a defender derechos humanos. O sea, no hablar en términos de seguridad, sino hablar en términos de derecho a ejercer un derecho y, por tanto, además de las medidas de protección directa que se implementan, también habría que ver un poquito cómo lograr ejercer este derecho y cuáles son las barreras que lo están previniendo, que hacen que no suceda, ¿no? Otro desafío es el tema de gobernanza y participación. Nos parece fundamental, así como para toda política pública que aborda un tema complejo. En este caso, especialmente, es importante que la gobernanza sea compartida entre los actores, hablo de actores en términos sociológicos principales, por supuesto, gobierno, y por supuesto, organismos del Estado, por supuesto, también organismos de seguridad, pero por supuesto también organismos, detallando más, los organismos que investigan los hechos delictivos, porque son los que pueden estar en mejor situación, al menos teórica, para reducir la impunidad de quienes agreden, de quienes atacan a personas defensoras. Incluso también en el sentido de no solamente considerar que los ataques físicos son la clave, que son una de las claves, pero una barrera que se está extendiendo y según los últimos informes crece cada vez más en diferentes países del mundo, es la criminalización, es decir, el uso indebido del sistema de justicia en un país para poner cargos contra personas defensoras y así coartar su labor. Digo indebido porque muchas veces después de largos procesos, el proceso se queda sobreseído o se ve que no había proceso, no había hecho delictivo, pero han pasado 4, 5, 7 años y la labor de las personas defensoras, primero, se ve caída y segundo, se ve totalmente retraída, ¿no? Es imposible ejercer así, ¿no? El tema también de gobernanza y participación. Y ahí creemos que la lógica de que las personas defensoras y otros actores, incluso internacionales, como también de nuevo el caso del mecanismo federal en México, que se sienta la oficina de la alta comisionada para derechos humanos en la ONU, se sienta también pues, con voz pero sin voto en el mecanismo. La participación de organismos internacionales, de una amplia gama de autoridades que se unen, se sienten para buscar la respuesta a esos problemas, con la adecuada participación de personas defensoras es clave. En ese sentido, México creemos que tiene cosas que enseñar a otros países, México y Oaxaca en este caso.
El acceso igualitario, eso es un tema también clave. Cada vez que hay una política pública sobre cualquier tema complejo, hay que pensar en términos de acceso igualitario, equidad en el acceso. Y lo que sucede es que muchas veces las personas defensoras y los colectivos de personas defensoras, las comunidades, enfrentan múltiples barreras de discriminación. Es decir, en muchos países las poblaciones con identidad indígena no tienen un acceso real a una actuación del Estado respecto a múltiples problemas. Y este sería un ejemplo más. Es más difícil que personas alejadas de los centros de poder y que enfrentan discriminación históricamente puedan acceder a una política pública de protección en pleno uso de derechos. Lo mismo puede decirse a veces para colectivos de mujeres defensoras que dentro de la sociedad patriarcal que tenemos pues enfrentan esas barreras directamente, incluso dentro de los mecanismos, no de modo no queriendo, vamos a decir así, o a veces, pero no queriendo necesariamente, sino por las barreras estructurales que existen, de los cuales tiene que ser la política pública bien consciente, justamente para eliminar dichas barreras. ¿Cómo realizar un buen análisis de las situaciones? Las políticas de protección tienen que poder analizar la situación de las personas defensoras, al menos el riesgo que están viviendo, pero no el riesgo en la óptica o la mirada de un ataque físico, como decíamos, sino los múltiples componentes del riesgo que enfrentan o que están afectando a las personas defensoras. En ese sentido, hace unas semanas hemos tenido el privilegio de poder presentar unos estándares, unos principios, digamos, ¿no? Sobre el análisis de riesgo y planes de protección que se han construido entre numerosas personas, organizaciones y mecanismos de muchos países a nivel internacional y que intentan definir o componer cómo se haría un adecuado análisis de riesgo amplio, interseccional, que tenga en cuenta la discriminación y que ponga al perpetrador en el centro del problema, porque al fin y al cabo esos actores que intentan actuar contra defensoras defensores son los causantes del problema. No hay que buscar mucho más lejos, ¿no? Y por último, cómo definir, y esto es también un desafío, planes de protección eficaces. Es decir, cómo construir mecanismos de protección directa de las personas en riesgo, pero también cómo lograr disuadir a quienes perpetran amenazas o a quienes constituyen una amenaza contra las personas defensoras, cómo lograr disuadirles. Y hay dos patas para conseguir esto que son bien conocidas. Uno es reducir y eliminar la impunidad de las agresiones contra personas defensoras, que como sabemos lastimosamente en muchos casos quedan en la impunidad. Y cómo también no solamente abordar la impunidad, sino abordando la impunidad, disuadir a los perpetradores. De modo que si un perpetrador, es decir, un actor con unos intereses específicos, está concibiendo el agredir, el atacar a personas defensoras de diferentes maneras, se puede haber disuadido de su esquema mental porque va a ver o que percibe, primero, que esa acción no va a quedar en la impunidad y, en segundo lugar, que su nombre va a salir a la luz y que va a sufrir consecuencias de varios tipos, vamos a decirlo así en general, si decide seguir empeñarse con su agresión, con su ataque contra defensores y defensoras, ¿no? Pero nos quedan tres desafíos que nos parecen quizá más complicados, al menos de explicar, porque lo hemos ido aprendiendo justamente con personas como ustedes en diferentes países y queremos ponerlos aquí, comentarlos, compartirlos con ustedes, ¿no? Uno, aunque hay a veces mecanismos de gobernanza que reúnen a diferentes autoridades, en algunos casos, una clave es la real coordinación interinstitucional de quienes implementan planes de protección. Una cosa sería en ese sentido el lograr un acuerdo como el suyo, un acuerdo de otro tipo, o una política, o un decreto, una ley que siente a autoridades para pedirlas que ejerzan su deber de proteger y que se coordinen entre sí. Y otra cosa es el hecho de que no solo para este tema, sino para muchos otros temas de política pública, cada vez que hay un tema, un problema que cruza transversalmente las competencias de diferentes actores, hay un desafío real en cuanto a cómo coordinar institucionalmente las actuaciones de diferentes autoridades. En salud pasa, o sea, en salud es un ejemplo distinto, pero en cualquier tema de salud sucede que todo lo que salga por fuera de un ministerio de salud, vamos a decirlo así, por ejemplo, es difícil que lo implementen otros ministerios.
el ejemplo viene a cuento porque en este caso la protección del derecho a defender derechos humanos pasa por un poder ejecutivo que tiene que hacer las actuaciones necesarias y dar las órdenes necesarias para que ejercer el derecho sea una realidad, pero también pasa porque todo el poder judicial o el sistema legal de un país se movilice justamente de modo síncrono, aún reconociendo las diferentes competencias, pero de modo síncrono para no solamente proteger de modo directo a las personas defensoras, sino también procurar la resolución de modo que los perpetradores sean identificados, detenidos y sancionados según marque el país, ¿no? Y por otra parte también como a veces las personas defensoras están viviendo otras necesidades, incluso a nivel de, por ejemplo, de servicios sociales o de salud psicosocial, de salud mental, y no tienen tampoco una respuesta vinculada ya, al menos, por ejemplo, como víctimas ante un atentado, por ejemplo, para poder tener acceso a esos servicios e intentar mejorar su situación. Esta coordinación institucional nos parece clave en este sentido y justamente por eso saludamos desde un cierto desconocimiento desde fuera, con todo respeto, el acuerdo en Oaxaca, en la medida en que pueda estar justamente construyendo esta coordinación. No hablamos de una coordinación cerrada, ni clara, ni bien definida, sino hablamos de una integración de actuaciones, de modo que esta integración significa una diferencia en el sentido de la protección de personas defensoras y logre justamente construir esta red de seguridad, de protección y de defensa del derecho a defender para que las personas defensoras logren encontrar respuestas inteligibles en las diferentes autoridades del Estado, ¿no? En el sentido, el acuerdo que ustedes han construido en Oaxaca cumple al menos la parte teórica, por así decirlo, ¿no? La condición necesaria. El resultado será el que nos dé entender si esta condición necesaria de acuerdo interinstitucional y de integración es también suficiente. Por otra parte, la implementación en lo local es otro desafío, porque muchas veces, de nuevo para toda política pública sucede lo mismo, muchas veces hay en lo local, cuando hablamos de lo local nos referimos a un municipio o algo o una región más pequeña o algún departamento en cada país tienen nombres distintos, pero cómo en lo local, por las autoridades y poderes locales, se interpreta la norma. Sabemos que siempre hay un vacío, un gap, un salto entre cómo está escrita la norma y cómo se interpreta en lo local. En protección esto es especialmente difícil porque está muchas veces enfrentando también conflictos de intereses y conflictos de poder en lo local. Pues pasa también en lo nacional, por así decirlo, pero el nacional muchas veces lleva un plano más formal y más apegado a derechos humanos. Lo local es algún espacio un poco distinto, a veces, como Sara comentaba, también a veces lejano de lo central, por así decirlo, y los conflictos de poder e intereses, incluso la cooptación de actores clave por parte de crimen organizado o por parte de sectores de poder puede ser más clara. Y ahí en esos espacios, en los locales, donde a veces se dirime el derecho a defender derechos humanos y muchas veces con consecuencias muy lastimosas para las partes que tienen menos poder, es decir, para las personas defensoras de derechos humanos. O sea, el actuar en lo local sería clave, de modo que un acuerdo como que tienen ustedes en Oaxaca o cualquier otra construcción de política pública realmente llegue con una lógica inteligible a lo local y poder ejercer poder en lo local para conseguir proteger el derecho a defender, ¿no? Y por último, que creo que es la última, no sé, casi, ¿no? Hay un par de cosas más, pero realmente, si me permiten decirlo así, todavía no sabemos exactamente qué funcionan políticas de protección. A ver, ha costado años, por ejemplo, en salud pública, definir qué funciona en cada tema, porque son temas muy complejos. Entonces, ha costado años definir, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo, cuesta mucho tiempo y no está claro cómo abordar la epidemia del COVID. Es un ejemplo bien distinto, pero realmente es un ejercicio de valor y aprender que no siempre logramos hacer bien o que las autoridades no siempre logran hacer bien. Aquí pasa un poco lo mismo. O se logra evaluar lo que se va haciendo y a partir de ver cómo se puede desarrollar algo mejor, o va a ser difícil que aprendamos o que se aprenda, que las autoridades aprendan también de sus propias actuaciones, ¿no? Este sería un poco lo que queríamos compartir. Nos parece que aquí hay, bueno, aquí hay suficientes cosas para debatir cada una de ellas, creo, para un par de horas, pero estaríamos encantados, encantadas si ustedes nos pueden compartir preguntas y podemos debatir cualquiera de estas cosas o cuestionar cualquiera de estos puntos también. Pues muchas gracias.